Saludos, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a su programa Conclusiones con Daigoro Fabián. Para mí constituye un gran placer estar aquí con ustedes a través de los diferentes sistemas de cable y también a través de las pantallas de los dispositivos móviles que se conectan en la plataforma de Tierra Visión Canal TV. Yo soy Daigoro Fabián, asesor político y comunicador. En el día de hoy yo tengo un invitado muy especial, nuestro amigo, el dirigente provincial, el licenciado Pablo Ramos, con quien vamos a conversar acerca del acontecer local y el acontecer político nacional. Pero antes me gustaría responder a una pregunta de las tantas que me hacen saludos Ambioris Muñoz Sosa, de las tantas que me hacen muchos de nuestros seguidores a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, de los grupos de WhatsApp, donde observan las opiniones que nosotros emitimos. Alguien me preguntó y me dijo, Daigoro, ¿quiénes tú crees que sean los próximos diputados o diputadas en la provincia de Montecristi? ¿Es posible que el PRM se lleve los 2 diputados? ¿O el PLD sacará, o la oposición sacará un diputado y el oficialismo otro? Vamos a responder eso estadísticamente. Miren, anteriormente los diputados estaban contemplados dentro de la metodología de arrastre. Eso significa que los votos que obtenían los diputados, los parlamentarios, se le adicionaban al senador, al candidato o candidata, senador o senadora, de la boleta. Por lo tanto, cuando usted emitía el sufragio por un diputado o diputada, al mismo tiempo estaba emitiendo el sufragio por el senador o senadora. Eso obligaba al elector a estar dentro de la boleta, o sea, una boleta semicerrada. Cerrada porque no podía salirse de ahí. Y semi porque usted podía marcar preferencialmente al diputado, a uno de los 2 que acompañaban al senador o senadora. Esa metodología se eliminó. De hecho, eso estaba contemplado desde el año 2013 en la ley 157-13 sobre voto preferencial y distribución de escaños. Cuando la ley entra en aplicación real, que fue en el año 2020, ya el voto del diputado o diputada de la misma boleta no se le adicionaba, no le valía al senador o senadora. Por lo tanto, los senadores debían de sacar sus propios votos y los diputados debían de sacar sus propios votos también. Pero, en ese caso, los diputados continuaron para la distribución de los escaños, se le continuó aplicando el método Home, que está contemplado en la ley 157-13, y es un método que se utiliza o se aplica en más de 95 países. Yo creo que es un método democrático y correcto porque se le da preferencia a la boleta más votada, donde se supone está contemplada la voluntad popular, porque si una boleta es más votada que otra, es porque el pueblo, el soberano, entiende que quien tiene que ser diputado o diputada es esa boleta más votada. Hay métodos parecidos al método Home más antidemocráticos. Por ejemplo, el método de Wester, que se aplica en Ecuador, que ojalá que aquí eso nunca se aplique. Algún día voy a destinar un programa para explicar en qué consiste ese método. Entonces, utilizo esta plataforma introductoria para hablar de si es posible que el PRM gane los 2 diputados o si la oposición obtendrá una curul. Miren, el método Home, donde hay solamente 2 escaños, como en el caso de Montecristi, funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, yo soy el candidato Daigoro y a mí me acompaña la candidata Tejeda.
Resulta que yo obtengo 10,000 votos y la candidata Tejeda saca 5,000 votos. Nuestra boleta suma 15,000 votos. Los votos de ella se me adicionan a mí, no se quedan en el vacío. ¿Qué resulta? Por ejemplo, si la boleta que nos enfrentó, el candidato X obtiene 12,000 votos y la candidata Y obtiene 1,000 votos, fíjense que entre los dos suman, entre ambos suman 13,000 votos. Y mi boleta sumó 15,000 votos. Aunque yo obtuve 2,000 votos menos, porque solamente saqué 10,000 en el ejemplo que coloqué, y mi adversario sacó 13,000, yo salgo siendo diputado. ¿Por qué? Porque los 5,000 votos de la candidata Tejeda se me adicionan a mí. Básicamente así es que funciona. Ahora, ¿es posible que una sola boleta se lleve las dos curules? Sí, es posible. Antes, cuando estaba el método de arrastre, como los votos del senador o senadora, del candidato o candidata, estaban inmiscuidos en el asunto, se necesitaba el 67% de los votos válidos emitidos en esa boleta. O sea, si en esa boleta, si en total votaron 100 personas, para llevarse los 2 diputados se necesitaban 67 votos de los 100. Ahora no es así. Como ahora la boleta de los diputados está aparte y no se está aplicando el arrastre, sino solamente el método home, eso significa de que si una boleta supera 2-1 a la otra, se lleva las 2 curules. Me explico. Imaginemos por un momento que Rosendo Polanco obtiene 11,000 votos y Joanny Martínez obtiene 9,000 votos. Entre ambos suman 20,000. Y ahora imaginemos que la boleta de la oposición, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, que no le veo sentido a por qué van tanta gente que sabe que no va para ninguna parte, pero está ahí jodiendo. El que tiene más posibilidades de todo es Rafaelito, y eso lo sabe todo el mundo, pero hay gente aspirando ahí no sé para qué. Pero eso es otra historia que analizaremos en otro programa. Si una de las boletas de la oposición no llega a 10,000 votos, por ejemplo, saca 10,000 pelados, cualquiera diría, oye, pero 10,000 votos está bien, pero hay un problema, que la boleta del gobierno sacó 20,000, cuando usted lo divide entre 2, da 10,000, entonces el gobierno se lleva los 2. Solamente tiene que superar 2-1 la boleta, cualquiera de las boletas de la oposición. O sea, la oposición necesita evitar que el oficialismo, el gobierno, supere 2-1 la boleta de la oposición. Es un aspecto que mucha gente está dejando pasar por alto. Repito, imaginemos por un momento que Rosendo Polanco saca 11,000 votos, o viceversa, que Rosendo saca 9,000 y Joanny saca 11,000, suman 20, y ninguno de los candidatos de la oposición, o sea, la boleta, llega a 10,000, perdieron. El gobierno se lleva los 2. Aunque yo personalmente yo pienso, y uno que para viendo números y analizando y haciendo encuestas reales de trabajo, Rafaelito es quien tiene mayor posibilidad de repetir como diputado. La presentación que hizo la Fuerza del Pueblo creo que debería arrojarle luz a Miguel Domínguez de que quizás este no es su momento. Si hubiese sido candidato en una boleta unificada de la oposición, yo apostaría a Miguel Domínguez. Pero en esta coyuntura, honestamente lo veo muy difícil. Yo se lo decía a él una vez que tuvimos un pequeño choque político y le decía, Miguel, a ti no te están mostrando los números reales, la Fuerza del Pueblo en Montecristi no llega a 4,000 votos. Como el tiempo es el mejor aliado de la verdad, el tiempo me dio la razón. Pero en resumen, para entrar con el invitado, si el gobierno, si la boleta del oficialismo duplica la boleta de la oposición o una de las boletas de la oposición, automáticamente se lleva las 2 curules. Eso nunca antes había pasado porque la sumatoria de la boleta de la oposición, los diputados más el senador, porque estaba el arrastre,
ayudaba a que sacaran mínimo el 40% de los votos válidos emitidos. Y en ese entonces, cuando se aplicaba el arrastre y el método Home, se necesitaba el 67% de los votos válidos emitidos. Ahora no. Ahora lo que se necesita es duplicar la boleta que le sigue. Si una boleta sacó 7,000 votos en total y la del oficialismo sacó 14,500, se lo llevó los dos. A eso me refiero. Respondida la pregunta, voy a la pausa. Luego de la pausa, saludos a Luis José Torres. Regreso con el invitado de esta noche, el licenciado Pablo Ramos.